Muy buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe, a esta sesión de esta mesa redonda que se enmarca en el ciclo Diálogos sobre Sociedades Abiertas, que hemos comenzado en enero de este año y que ha tenido, pues una serie de temas. Hemos cubierto desde las migraciones en el Mediterráneo, pasando por los feminismos o distintos feminismos en países árabes. Hemos también hablado sobre el pilar árabo-islámico de la civilización europea. De hecho, comenzamos con esa conferencia en la que participó el ministro Borrell. Y bueno, pues estamos ya casi llegando al final del ciclo. Nos habíamos planteado el primer semestre justamente hacer estas 11 o 12 conferencias, y esta es posiblemente la última o la penúltima, dependiendo si viene o no el exministro Moratinos a hablar sobre la Alianza de las Civilizaciones, que posiblemente tenga lugar a inicios del mes de julio. Con lo cual, pues es un placer contar con nuestros dos ponentes esta tarde, principalmente a mi izquierda Bishara Hader, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas, y amigo de esta casa desde hace tiempo. Es fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe Contemporáneo, especialista del mundo árabe. Bishara es de origen palestino y ha sido miembro del grupo de altos expertos sobre política exterior y seguridad común europeas de la Comisión Europea, también miembro del grupo de sabios para el diálogo cultural en el Mediterráneo. Y bueno, sus trabajos han tocado una diversidad de temas, desde el conflicto palestino hasta la situación de los musulmanes en Europa, abordando cuestiones como la islamofobia, que preocupan también sumamente a esta casa. De hecho, el lunes tendremos el informe del Observatorio sobre la Islamofobia en los medios. Si os interesa, os lo recomiendo ampliamente. Y a mi derecha está Martín Ortega Carcelén, profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Él ha sido director del Gabinete de Análisis y Previsión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Anteriormente fue investigador principal en el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea en París. Colabora con el IE, con la IE University, y con Deusto Business School. Contribuye también con sus opiniones y comentarios en el diario El País y en Canal 24 de RTV. Bueno, ahí tenéis la hoja de sala, así que bueno, pues ya os la habéis leído. ¿Por qué tenemos una conferencia sobre la integración regional árabe? Bueno, yo creo que es un tema que posiblemente, o más bien no posiblemente, que desde luego no ocupa los principales telediarios. Sin embargo, es una tendencia que dio pie o dio origen a la Liga de los Estados Árabes a mediados del siglo pasado. Incluso alimentó también la idea de un bloque económico regional. En el año 1953, unos años después, se creó el Consejo de Unidad Económica Árabe y el Mercado Común Árabe. Es cierto que estas ideas del siglo XX, que aquí en Europa han dado realmente fruto y han consolidado algo que hoy se llama la Unión Europea, no ha tenido lamentablemente el mismo éxito o el mismo desarrollo en los países árabes, por una serie de cuestiones de las cuales se hablarán en esta mesa redonda. Alguna excepción, pues sí que podría ser el Consejo de Cooperación del Golfo, y bueno, un sueño que todavía tienen muchos es la Unión del Magreb Árabe, la UMA, que también, por lo menos en papel, se estableció en 1989. ¿Cuál es el futuro de estos, la situación actual, el estado de la cuestión de estas iniciativas y qué futuro tienen? Bueno, pues para eso está aquí Bishara y Martín para hablar sobre este tema, y desde luego, pues después podréis hacerles preguntas o comentarios. Así que sin más, Bishara, te cedo la palabra y bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Karim.
Supongo que hay gente aquí bastante informada sobre los países árabes, su cultura, su historia, su geografía, su economía, sus relaciones internacionales, y otras personas que no son al día de los últimos acontecimientos o de las complicaciones, las turbulencias del mundo árabe contemporáneo. Entonces me voy a adoptar un tono que no sea demasiado académico. Aquellos que necesitan un trabajo detallado, académico, pueden siempre ver mi último libro, El mundo árabe explicado a Europa, que es un libro de 600 páginas, y hay 2 importantes capítulos sobre las integraciones regionales en el Magreb, en el Mashrek. Entonces yo me voy a resumir, daros una idea general sobre un hecho que me entristece mucho. Somos hoy día 400 millones de árabes, repartidos en 22 estados. Les ves en el mapa. Frente a nosotros hay Europa, la Unión Europea, que es una unión de 28 estados. Con el Brexit será una unión de 27 estados. Hoy día en Europa, la Unión Europea tiene 500 millones de habitantes. Juntos somos casi 1 billón. Apenas una masa demográfica inferior a China e India. El hecho que me entristece es que los europeos han conseguido, a partir después de 2 guerras sangrientas que han destrozado sus países, que han diezmado sus poblaciones, sus pueblos, han conseguido en 1957 de firmar un tratado, un acuerdo que es el Tratado de Roma, para poner en marcha un proceso de integración regional. Este proceso, esta Comunidad Económica Europea, se transformó en Unión Europea en los años 80 y a partir de los años 90 tenemos una moneda común, un banco central, es decir, que la Europa, que ha vivido años y décadas de división, de guerras sangrientas, ha conseguido unificar sus esfuerzos, lanzar un proyecto de integración económica, y esta integración económica se ha profundizado para constituir lo que llamamos hoy día la Unión Europea. Pese al hecho que entre los 27 países europeos hablan 23 idiomas diferentes, que tienen trayectorias históricas diferentes, que tienen cultura diferente. Mirando al mundo árabe, ¿qué observo? Observo que somos 400 millones de árabes, hablamos un solo idioma que se escribe, que se ve en la televisión, se escucha en la televisión. Mayoritariamente somos musulmanes, pero hay unas comunidades cristianas importantes. Yo, por ejemplo, soy un árabe palestino, cristiano, católico. Tenemos una historia común, compartimos una geografía que veis en África y en Asia, y tenemos desafíos comunes, desafío israelí, desafío iraní, desafío de otras potencias que se están involucrando en el mundo árabe, y no hemos conseguido, queridos amigos, no hemos conseguido de establecer entre nosotros algo parecido a la Comunidad Económica Europea, pese al hecho que la Liga de los Estados Árabes ha sido puesta en marcha, creada, 12 años antes del Tratado de Roma. De hecho, la Liga de los Estados Árabes ha sido creada en 1945. Esta liga tuvo también
ha firmado bastantes acuerdos, recordados aquí por Karim, acuerdo de un mercado común. Esta liga, viendo las cosas más de 70 años después de su creación, me da la imagen de una estructura desmoronada, incapaz de crear convergencias económicas, de coordinar las políticas entre los países árabes, o al menos de resolver los conflictos internos entre países árabes. Entonces, es una liga que no ha conseguido realizar sus propios retos y objetivos. Ha sido creada para coordinar posturas comunes, para relanzar o fomentar la cooperación económica, para enfrentar a los actores externos que se están involucrando en nuestra zona, explotando nuestros recursos. Entonces, sin entrar demasiado en los detalles, pese al hecho que esta liga, la sede de la cual se encuentra en El Cairo, representa a los 22 estados árabes, a la hora de valorar sus esfuerzos, su acción, tengo que decir tristemente que los logros han sido mínimos. De tal modo que el mundo árabe es la zona menos integrada en el mundo económicamente. Enfrente a nosotros, Europa es la zona más integrada en el mundo. Me explico, no quiero dar muchas cifras estadísticas. El 70% de los intercambios de los países europeos se hacen dentro de la propia Unión Europea. Es decir, España comercia con Francia, con Alemania y con los otros países. El 70%. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de los intercambios entre los países árabes? No supera el 12-13% de todos sus intercambios árabes. Es decir, que los árabes intercambian más con el mundo exterior que con ellos mismos. ¿Por qué? Por varios motivos. El primer motivo es que el mundo árabe es un sistema regional penetrado. La segunda explicación es que nosotros somos un sistema regional polarizado. Me voy a explicar lo que entiendo en ciencias políticas, que es un sistema político penetrado. Este es un sistema que está sometido constantemente a las intervenciones, interferencias, injerencias de actores externos, es decir, americanos, soviéticos, ahora rusos, chinos, europeos, que intervienen en nuestro sistema, por razones que atañen al pasado colonial, por razones que atañen a la riqueza petrolífera de nuestra zona, por razones que tienen a la geopolítica, a la geoestrategia, porque el mundo árabe es una llave, es un corredor, es una encrucijada. ¿Qué entiendo por llave? El mundo árabe abre el Mediterráneo al mundo exterior a través de los estrechos, el estrecho de Gibraltar, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz. Es decir, que hoy día se cerrara el canal de Suez, esto afectaría el comercio internacional, por consecuencia la economía europea y la economía internacional, porque casi el 30-35% del petróleo atraviesa el canal de Suez, pasando al Mediterráneo y llegando a puertos europeos. Como casi el 35% del comercio de China pasa por el estrecho de Hormuz, el canal de Suez. Somos una llave. Entonces, los actores externos están siempre interesados a mantener estas puertas abiertas a la libre circulación marítima. Somos un corredor terrestre, un corredor aéreo,
un corredor marítimo, somos una encrucijada. ¿Ves nuestra posición geográfica al punto de intersección, de convergencia de 3 continentes, Europa, África, Asia, y somos en el centro, somos una encrucijada. Esto otorga al mundo árabe un valor estratégico y geopolítico importante, lo que significa que los actores externos no nos dejan jamás dormir en paz, intervienen en nuestra zona. Estos días que vemos, queridos amigos, los americanos que están enviando a nuestra zona soldados y portaaviones, yo estoy muy nervioso porque la posibilidad de un enfrentamiento en el Golfo no se puede descartar. Hace menos de 20 años, en 2003, los americanos intervinieron en Irak, destrozaron este país. Esto lo que llamo un sistema penetrado. Entonces, para resumir, un sistema penetrado es un sistema sometido a interferencias externas de actores externos a causa de nuestra importancia económica, energética, geopolítica, geoestratégica. En el mismo tiempo, desde 1945, pero antes, hemos sido un espacio polarizado. ¿Polarizado en qué sentido? ¿Qué entiendo polarizado? Es decir, los actores externos han dividido el mundo árabe en polos, en bandos, en campos opuestos. Esto ha sido una verdad absoluta después de 1945 y la emergencia de lo que llamamos la Guerra Fría, el sistema bipolar, donde hemos visto soviéticos y americanos occidentales repartiendo el mundo árabe como un coto de caza. De hecho, se observaba en mi libro en los años 70, 80, 90, que no había casi 2 países árabes vecinos que tenían buenas relaciones. Marruecos proamericano, prooccidental, Argelia prosoviético, Túnez proamericana, Libia prosoviética, Egipto de Nasser prosoviética, pero Egipto de Mubarak proamericana, los países del Golfo proamericanos prooccidentales, Irak y Siria prosoviéticos, es decir, un sistema polarizado. ¿Cómo se puede entonces pensar a una unificación política en una región tan polarizada, tan dividida por los actores externos, pero también polarizada por factores internos? ¿Qué entiendo por polarización interna? ¿Ves? Hay 22 estados árabes, pero con tamaño, con superficie geográfica muy diferente. El país más importante, mayor, es Argelia, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces España. Después tenéis Egipto, tenéis Sudán, tenéis Arabia Saudita, tenéis Libia, 1.700.000 kilómetros cuadrados. Y hay pequeños estados, apenas se ven en el mapa: Qatar, Bahrein, Omán, Kuwait, Emiratos pequeñísimos, pero con una riqueza increíble. Estos países tienen fondos soberanos, es decir, que tienen bastante dinero para invertir en el mundo exterior. Entonces hay una polarización geográfica, hay una polarización demográfica. Egipto, 100 millones de habitantes, Qatar, menos de 1 millón. Pero Qatar es más rico que Egipto. Qatar es más rico. Los Emiratos son más ricos que Egipto en términos de Producto Interno Bruto. Polarización geográfica, polarización demográfica, polarización económica. Pequeños países muy ricos, países con muchos habitantes, millones de habitantes que son muy pobres. Esta polarización no ha facilitado tampoco lo que llamo el proceso de unificación y las convergencias económicas. Entonces, el primer intento de reunificar el mundo árabe ha sido la creación de la Liga de los Estados Árabes. Habéis seguramente ahora anotado la fecha, 1945. La sede se encuentra en Egipto, siempre se ha encontrado en Egipto con
una excepción de una decena de años cuando Egipto ha sido marginado por los estados árabes después de la firma de los acuerdos de Camp David, y la secretaría se ha trasladado a Túnez con un secretario general tunecino, pero generalmente el secretario general es un egipcio. Es el exministro de Asuntos Exteriores. Esta es la diferencia con la Unión Europea. Primero, las principales instituciones de la Unión Europea no se encuentran en Alemania, que es el país que más paga la Unión Europea, que más contribuye a la Unión Europea. Se encuentran en mi país, en Bélgica, que es un país pequeño. No, Egipto ha querido acaparar todas las grandes instituciones árabes y nombrando secretarios generales que son exministros de Asuntos Exteriores, lo que en mis ojos significa que muchas veces la política de la Liga Árabe es una extensión de la política exterior de Egipto. Segundo intento no quiero hablar, hemos creado muchas instituciones, Fondo Monetario Árabe, Organización de la Conferencia Islámica, Banco Islámico de Desarrollo, etc. Ya estoy entrando mucho en detalles. El segundo intento de crear convergencias económicas tuvo lugar en 1981. Es la creación del Consejo de Cooperación del Golfo. Y aquí este consejo representa 6 países. Todos son países o con monarquías o emiratos o un sultanato. Omán, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos, Bahrein y Qatar. Han creado este consejo en 1981. ¿Por qué 1981? Aquí es importante, estoy hablando a los estudiantes, a la hora de escribir una tesis sobre un tema de relaciones internacionales o de geopolítica, tenéis que siempre ver el contexto regional, internacional, local, tenéis que ver el texto, los documentos oficiales, y tenéis que examinar el pretexto, es decir, los objetivos. Entonces, ¿por qué estos emiratos, esta monarquía de Arabia Saudí, han puesto en marcha o han firmado un acuerdo, un Consejo de Cooperación del Golfo, en 1981? Aquí hay que recordar, 1981, ¿qué hay en el Medio Oriente? Hay una guerra sangrienta entre Irak y Irán. Estos países del Golfo querían protegerse de las repercusiones posibles de esta guerra sobre ellos. Entonces, el intento no es económico, es más de seguridad, es fomentar la seguridad colectiva. El segundo elemento, había una guerra en Afganistán. La Unión Soviética había invadido Afganistán y los países occidentales van a movilizar jóvenes árabes musulmanes para llevarles a Afganistán, luchar contra la Unión Soviética. Y de hecho, decenas de miles de jóvenes de Arabia Saudí y de otros países musulmanes han ido a Afganistán para luchar contra la invasión de la Unión Soviética. Entre ellos Ben Laden, muchos dirigentes de Al-Qaeda, como lo sabéis. El tercer elemento es que hubo en el mundo árabe un acontecimiento importante, 1979. Primero, Saddam Hussein ha llegado al poder en Irak. Y segundo, los egipcios han firmado un acuerdo solitario con Israel, lo que significa que han roto el consenso árabe frente al conflicto árabe-israelí. Esto ha debilitado el eje egipcio y en el mismo tiempo, con el auge de la crisis del petróleo, el eje de Arabia Saudita se vio reforzado. Entonces, Arabia Saudí ha querido crear este Consejo de Cooperación del Golfo, en el cual podría desarrollar un papel hegemónico. Esto explica cómo el Consejo de Cooperación del Golfo, desde su nacimiento, hubo unas dificultades para despegar
porque los pequeños emiratos veían la mano de este hermano mayor que es Arabia Saudí como una mano dura, que temían un papel hegemónico de Arabia Saudí sobre ellos. El conflicto entre Arabia Saudí y Qatar no es de 2017, como la gente dice, es bastante viejo. Desde los años 80 hubo problemas de entendimiento entre Qatar y Arabia Saudita. En modo general, sin daros muchos detalles, podría contestar a las preguntas. Este Consejo ha podido recorrer bastante camino en la buena dirección. Han creado unas convergencias económicas, han facilitado la circulación de las personas, de los capitales y de las inversiones conjuntas, han facilitado infraestructuras comunes y han coordinado sus políticas en temas internacionales, pero hubo varios problemas, sobre todo entre Qatar, Arabia Saudí, entre Kuwait y su vecino del norte, Irak. ¿Qué reprocha Arabia Saudí a Qatar? Arabia Saudí reprocha a Qatar que Qatar tiene buenas relaciones con Irán. No puede Qatar no tener buenas relaciones con Irán porque hay un pozo de gas que está explotado en común. Y Arabia Saudí, ahora que está en conflicto con Irán, quiere que todos los emiratos converjan sus posiciones en acorde a la postura de Arabia Saudí. Qatar no lo quiere. Entonces, en 2017 hubo un conflicto, un cisma entre los países del Golfo, con el Qatar ha sido marginado, las fronteras cerradas, el Consejo de Cooperación del Golfo ha sido desmoronado. No veo en el horizonte cercano una solución posible. No hay ninguna institución árabe capaz de organizar una cumbre de reconciliación para acabar con este conflicto en el Golfo. Esto para deciros que el único Consejo de Cooperación que ha tenido logros importantes en términos económicos, en términos de inversiones comunes, en términos de seguridad, está hoy día en crisis total, con una división poco fructífera entre un bando constituido por Kuwait, por los Emiratos, Bahrein y Arabia Saudí, y Qatar, con dos países neutrales, Kuwait y el Sultanato de Omán. El tercer intento de cooperación regional fue en el Magreb. El Magreb en árabe quiere decir occidente, es el occidente de los países árabes. Aquí estoy mirando a Libia, Argelia, Túnez, Marruecos y Mauritania. Estos países tuvieron, después de las independencias, muchos problemas fronterizos. Hubo un problema entre Marruecos y Mauritania. Marruecos no quería reconocer la independencia de Mauritania en 1960. Hubo un conflicto, una guerra en 1963 entre Marruecos y Argelia, llamada la Guerra de las Arenas. Hubo un conflicto fronterizo entre Túnez y Argelia. Hubo también un conflicto entre Libia y Túnez sobre el Golfo de Gabez. Hubo muchos problemas fronterizos sobre los cuales no quiero detenerme. Lo importante es que en los años 80 hemos presenciado un apaciguamiento de las relaciones y han firmado un acuerdo para poner en marcha lo que llamamos la Unión del Magreb Árabe, una Unión del Magreb Árabe, con la perspectiva de fomentar la integración regional, con el intento de resolver los conflictos por la vía de la negociación. Desgraciadamente, esta unión del Magreb también ha fracasado
por motivos internos y externos, intervenciones externas, pero también hubo la crisis de Argelia en los años 90. Sabéis, una crisis que hizo más de 200 muertos. Hubo un atentado en 1994 en Marrakech con 2 víctimas españolas. Marruecos ha querido imponer un visado a los argelinos y finalmente las fronteras están cerradas. En 2019, hoy, las fronteras entre 2 países vecinos, Marruecos y Argelia, están cerradas. Entonces fracasó la unión del Magreb árabe. No hemos podido encontrar vías de solución, una mediación internacional capaz de reconciliar estos 2 países hermanos para lanzar este proyecto magnífico y necesario. Son los tres fechas: 1945, Liga de los Estados Árabes; 1981, Consejo de Cooperación del Golfo, que ha tenido muy buenos logros hasta 2017 con el cisma entre Arabia Saudita y Qatar; y la Unión del Magreb Árabe, 1989, desgraciadamente hasta nuestros días es una especie de unión fracasada. Entonces, sueños rotos, promesas no cumplidas, y los países árabes están hoy día más divididos que nunca. Esto es la situación que me entristece, porque tenemos muchas cosas en comunes, tenemos muchos desafíos que enfrentar, y sobre todo la falta de integración económica, de integración política, significa una disminución del Producto Interno Bruto, significa menos empleos. Si los árabes pudieran constituir un mercado común árabe, interárabe, hubiéramos podido crear 2 millones de empleos, hubiéramos podido crecer el Producto Interno de muchos puntos. Y tenemos el dinero suficiente para lanzar estas convergencias económicas, porque hay mucho dinero árabe, que son los fondos soberanos, pero muchas veces este dinero está invertido en las plazas financieras internacionales, en bonos de tesoro americano, en las bolsas asiáticas, europeas y americanas, o en compras de bienes inmobiliarios. España, hay que ir a Marbella para ver cuántas inversiones árabes hemos tenido aquí en esta zona. Entonces, hay dinero, hay problemas. Entonces, si el dinero no va donde son los problemas, entonces nosotros vamos a exportar nuestros problemas a la otra ribera del Mediterráneo. Por eso yo digo que la integración económica del mundo árabe es un interés europeo. Europa tiene que ayudarnos a fomentar esta integración, a consolidar nuestros lazos, porque es un interés europeo de tener un mundo árabe unificado, un mundo árabe convergente económicamente, y un mundo árabe donde no hay conflictos que inciden, que desbordan nuestras fronteras y que se traducen en Europa por flujos de migraciones irregulares o algunas veces por atentados terroristas. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Bishara, por este recorrido, además muy claro y efectivamente muy al final una triste lección de lo que puede hacer una dinámica que polariza más que unifica. Y cómo frente al ejemplo europeo se ha visto claramente que estas dinámicas que generan bienestar para todos los países al final disminuyen en gran parte efectivamente la polarización que podría haber entre países vecinos, ¿no? Si pensamos obviamente en el caso más evidente que es Francia y Alemania después de la guerra. Bienvenido a Domènec Ruiz de Besa, que está aquí del Ministerio y que es codirector junto con Pedro Martínez Avial, director general de Casa Árabe, de este ciclo.
pues sin más, Martín Ortega, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Quiero comenzar con algunas observaciones generales. La primera es que estoy encantado... Acerca el micrófono, acércate un poco. Sí, que estoy encantado de participar una vez más en las actividades de Casa Árabe y felicito a Karim, a Pedro Martínez Avial y a todo el equipo por las numerosas actividades que realizan. En segundo lugar, soy un gran admirador de Bishara Kader desde hace mucho tiempo. Hemos coincidido en seminarios internacionales y he seguido su obra hace tiempo, y cuando Karim me comentó la posibilidad de hablar sobre integración regional árabe, pues dije, el profesor Bishara Kader es el líder, ¿no?, la autoridad académica de esta cuestión, así que estaré encantado de ir, más que nada pues por hacer algunos comentarios y algunas preguntas. Y la tercera observación inicial es que entiendo que este acto es un acto académico, ¿no? Codirector y Domenech y Karim, es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando uno no tiene responsabilidades políticas, pues tiene la libertad de expresarse de otra forma, ¿no? Es decir, pues puede hacer ciertas observaciones que si mañana yo tuviese un cargo político, pues entonces no podría hacerlas. Entonces, lo advierto porque no sé si aquí hay Chatham House Rules, es decir, si hablamos... Se está grabando. ¿Se está grabando? Pues entonces ya me callo, entonces ya he terminado la intervención. No, entended lo que quiero decir, ¿no? Que uno tiene que hablar obviamente con una prudencia especial cuando representa algo, y en mi caso, como en este momento soy puramente un académico y un observador de la realidad internacional, pues puedes expresarte con más libertad, ¿no? Bien. Aclarado esto, yo quisiera hacer 3 puntos rápidamente en el tiempo que Karim me ha sugerido en la línea de lo que ha dicho Bishara, ¿no? Estos 3 puntos son, en primer lugar, yo voy a hablar de la integración en general, de la idea de la integración en el mundo árabe, pero también en Europa, y lo voy a intentar hacer con una perspectiva histórica, ¿no? Porque aquí dejo ya el primer mensaje. Yo creo que, desgraciadamente, la integración no está de moda. Podemos discutir mucho sobre lo que sí está de moda, pero si observamos las últimas décadas, los años 1980, 1990, el comienzo de la década 2000, y el patrón europeo, que es en realidad el modelo de integración, pues observamos que tanto en Europa como en el resto del mundo, pues hay yo no sé cómo llamarlo, ¿no?, una cierta fatiga de integración o no saber cuáles son los pasos siguientes. Entonces, este es un primer comentario histórico que quiero hacer sobre la idea de integración, aunque me voy a referir sobre todo al mundo árabe, obviamente, como la conferencia lo requiere. La segunda observación que voy a hacer es sobre el papel de la Unión Europea en la promoción de la integración, ¿no? Porque esto me parece fundamental. Bishara Kader lo ha mencionado, pero aquí también adelanto la idea de este segundo punto, que es que si la Unión Europea es el modelo de integración, en mi opinión, debería tomar mucho más en serio fomentar la integración en otros lugares. Es decir, nosotros tenemos unos objetivos de política exterior, pero un objetivo claro tendría que ser de una manera más asertiva, más decidida de lo que es en el momento actual. Y por último, un punto más, digamos, optimista, porque vamos a ver cuando empiece a desarrollar que mis conclusiones sobre estos 2 primeros puntos pues no son muy halagüeñas, pero en tercer lugar, en un tono más optimista, me gustaría dejar sobre la mesa la idea de que hay un gran potencial sobre la integración regional en una zona que yo llamaría Mediterráneo occidental. No es el Magreb, sino es lo que se ha dado en llamar Grupo 5+5 y lo que es una experiencia de integración birregional que podría tener un potencial y una proyección que yo creo que todavía no se ha explotado lo suficiente. En primer lugar, sobre la historia de la integración, a mí me llama la atención, la historia que ha hecho Bishara Kader es muy ilustrativa, pero hay algunas otras cuestiones que no se han mencionado, ¿no? En el mundo árabe había una vis atractiva que se llamaba panarabismo, que lo podemos comparar a lo que en Europa llamamos europeísmo, ¿no? Y el panarabismo era una forma de ver las relaciones internacionales que al final, de una manera o de otra,
es decir, después las fórmulas concretas institucionales o por países se podían, digamos, manifestar de manera diferente, pero había como un espíritu. Y claro, Bishara ha explicado muy bien que ese espíritu se ha perdido en gran medida por las divisiones, por los resquebrajamientos, pero todo aquel panarabismo dio lugar a otro ejemplo de integración que es muy impresionante, que es el intento de una unión de estados anterior a la Unión Europea, ¿no? Bishara, hubo aquel intento de Siria y Egipto, que intentaron unir instituciones, intentaron unir sus estados. Pero también hay más ejemplos, porque se ha mencionado la Liga Árabe, por supuesto, el Consejo de Cooperación del Golfo, que ha sido el más exitoso, pero hay otro caso de integración regional muy interesante en la región, que se produce precisamente en un momento clave, que es los años 1990, porque está la Conferencia de Madrid, y la Conferencia de Madrid abre una serie de perspectivas inéditas, y estamos todavía en ese momento, ese élan, como dirían en francés, ¿no? Ese impulso hacia la integración, donde en Europa acabamos de hacer Maastricht, o lo estamos haciendo al mismo momento. Es el principio de los años 90, los Balcanes son un problema, luego lo terminamos asimilando. Pero en el mundo árabe ocurre, o sea, en Oriente Medio ocurre otra iniciativa interesantísima, que es la de Shimon Peres, el llamado New Middle East. Y el New Middle East de Shimon Peres era más atrevido que cualquier idea de integración regional árabe, porque es que era conectar a Israel como hub, o sea, como centro de acción en una región que era conflictiva, ¿no? Y claro, aquello era muy revolucionario, porque había esa idea de una integración incluso más allá de solo los estados con ese potencial que explica Bishara que tiene. Entonces, yo lo que observo es que tanto en el mundo árabe, donde los conflictos, los problemas que no vamos a volver a relatar, como en Europa después. En Europa yo tengo la impresión que se llegó al Tratado Constitucional, después Lisboa, 2007, todos recordamos aquella historia, y después pues ya no se ha vuelto a hablar de si es necesaria una reforma constitucional en Europa, que estamos gestionando, pero no es un momento de arquitectos en Europa. Además, en Europa hemos tenido otro problema, que es que esa visa atractiva que tiene la integración, y esa idea de integración se nos ha acabado con Turquía, porque Turquía es un problema grave. No lo tenemos siempre presente delante de nosotros, pero claro, Turquía también supone, porque con Turquía había que encontrar una solución. No sabíamos si era integración o integración minus, ¿no? Pero había que encontrar. Y claro, Turquía ha ido por una deriva que también, de alguna manera, ha puesto un fin a esa visa atractiva de la integración. Entonces Europa consiguió una integración enorme, como todos sabemos, que hay que aplaudir, que hay que mantener, que hay que seguir trabajando por ella, pero históricamente, pues de alguna manera ya no sabemos cuál es el paso siguiente, y en el mundo árabe estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta aquí, pues tenemos una fragmentación importante, ¿no? Y claro, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Porque algunos analistas piensan que esta falta de visa atractiva de la integración, esta falta de idea de integración, proviene de la lejanía de la Segunda Guerra Mundial y la lejanía de la Guerra Fría ya, ¿no? Y claro, a mí esa reflexión me produce preocupación, ¿no? Porque si en realidad no sentimos la necesidad de integrarnos porque ya no tenemos la urgencia que teníamos antes, pues entonces quizás es que vayamos a una fragmentación y entonces estamos en estos movimientos de péndulo de la historia que nos lleve a otro tipo de escenario, pues la verdad es que temible, ¿no? En segundo lugar, el papel de la Unión Europea en la integración en el mundo árabe. Yo no diría solo en el mundo árabe, sino yo diría en la región del Mediterráneo. Y aquí tengo que ser algo crítico con la Unión Europea, porque, claro, la estrategia Solana de 2003, la estrategia de seguridad de la Unión Europea, decía que la Unión Europea debía luchar contra las amenazas, en segundo lugar, crear un vecindario estable, y en tercer lugar, trabajar por un multilateralismo eficaz. Después se elabora una nueva estrategia europea de Mogherini, global, donde pone el acento en la resiliencia, en la fortaleza de los vecinos de la Unión. Pero claro, aquí tenemos, en mi opinión, un problema, y es que la Unión Europea no solamente no potencia la integración en su vecindario, como se ha dicho, sino que además estamos tolerando realmente, o no sabemos cómo afrontar, algunas crisis graves que nos están ocurriendo en nuestro vecindario, ¿no?
No hablemos del este, porque el este no es nuestra materia, pero en el sur ya no es... o sea, ya no es cuestión de decir a la Unión Europea y a los Estados miembros, ustedes no están fomentando la integración en el mundo árabe, en el Magreb, etc., o no lo están haciendo lo suficiente, sino que estamos conviviendo con una guerra en Siria que ha puesto durante ya muchos años en juego pues todos los principios de las relaciones pacíficas, todos los principios. Y claro, es muy serio, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede calificar esa falta de acción de la Unión Europea frente a una guerra como la de Siria, ¿no? Siria, que era un país que estaba en negociaciones para acuerdos, estaba en el proceso de Barcelona, y tenemos ahí nuestros principios del artículo 21 del Tratado de la Unión Europea que debemos mantener en nuestras relaciones exteriores. Pero luego tenemos a Libia también, ¿no? Son dos situaciones difíciles que provienen de las primaveras árabes de 2011, pero que prosiguen generando una inestabilidad y una situación que yo creo que es grave, porque se refiere a los derechos humanos, se refiere al mantenimiento de la paz, se refiere al uso de la fuerza, se refiere a la buena gobernanza de los estados y se refiere, por supuesto, también al vecindario. Entonces, yo creo que la Unión Europea se habló mucho tiempo de la fuerza transformadora de la Unión Europea, y cuando la Unión Europea tenía candidatos que querían entrar en la Unión Europea, pues la fuerza transformadora funcionaba bien. Ya funcionó en los 80 con Grecia, con España y Portugal, después con los países del este hasta la ampliación de 2004, después incluso con Turquía y con otros entornos. La Unión Europea tenía esa fuerza transformadora. Y creo que en la última década, en el tiempo sobre todo desde las primaveras árabes, pues que la Unión Europea no tiene esa capacidad de actuar en el Mediterráneo como debería ser. Y repito, creo que deberíamos darnos cuenta que somos el ejemplo más avanzado de integración y que por lo tanto deberíamos ser los adalides de fomentar la integración regional en nuestro vecindario y más allá, ¿no? Por último, un tercer punto mucho más positivo, que se refiere a la integración regional en un espacio que podemos llamar MEDOC o Mediterráneo Occidental, porque yo creo que aquí hay algo muy interesante que está ocurriendo en un grupo que se llama 5+5, y es que el movimiento se demuestra andando y que las iniciativas puntuales y las iniciativas temáticas van por delante incluso de los planteamientos políticos generales. Y eso son muy buenas noticias, ¿no? Porque claro, si resulta que sin hacer una gran conferencia donde se va a crear un tratado y una institución del 5+5 sin necesidad de hacerlo, hay una serie de iniciativas puntuales que son en el campo de los ministerios de defensa, de los ministerios de interior, de museos e instituciones culturales, etcétera, etcétera, en ese ámbito del grupo 5+5, pues yo creo que eso hay que potenciarlo y hay que cuidarlo, ¿no? El 5+5 es un grupo informal que hace ya 20 años está reuniendo a Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania en el sur, es decir, esos 5 países del sur, con 5 europeos, que son Portugal, España, Francia, Italia y Malta. Claro, todos los actores son diferentes, Libia está en crisis, Mauritania no es tan mediterráneo como puede ser incluso Portugal, y siempre juega un poquito como convidado en estas reuniones, pero ese grupo 5+5 está realizando actividades muy interesantes y está avanzando mucho en algunos campos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el 5+5? Que la clave de este ejemplo de integración regional es que no es solamente de los países árabes o del Magreb, no es un reforzamiento de la unión del Magreb árabe, sino que al introducir a los europeos en las reuniones de los países de Magreb, todo funciona mejor. Es decir, si nosotros intentáramos apoyar la unión del Magreb árabe, que son los 5 del sur que acabo de mencionar,
Resulta que entre ellos hay tales diferencias, y sobre todo entre Argelia y Marruecos, que son, digamos, las dos potencias regionales y que tienen la gran controversia del Sáhara, pues entonces esa relación no funciona. Esas reuniones no funcionan bien, encuentran muy difícil llegar a acuerdos y entre ellos no avanzan. Mientras que si hacemos reuniones más concretas, como las estamos haciendo con los interlocutores del norte, resulta que se avanza mucho más y resulta también que hay una sintonía. Curiosamente, yo he estado en algunas de esas reuniones y es interesante darse cuenta que esa zona del mar Mediterráneo, sobre todo con los actores principales, tanto europeos como magrebíes, pues hay hay un gran entendimiento, un entendimiento natural. Pero yo lo diría que abarca incluso a la parte informal de las reuniones, es decir, las pausas café, el sentido del humor, las comidas, el intercambio digamos, de datos personales, todo eso funciona muy bien, ¿no? Y debido a esa experiencia y debido a ese potencial que yo creo que existe, pues estaría muy bien reforzar este grupo. ¿Y cómo se puede reforzar este grupo? En mi opinión, la clave sería hacer un 5 más 5 más 1 más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que al 5 más 5 habría que asociar la Unión Europea y habría que asociar la Unión del Magreb Árabe. Después se podría hacer una ingeniería institucional porque se podría invitar a los alemanes, por ejemplo, por su comercio en la región o por otras razones como observadores, etc. Se podría organizar de alguna manera ese entramado porque necesitamos una historia de éxito de cooperación regional en el Mediterráneo. Y necesitamos una historia de éxito que en este caso además sería norte-sur y además está en la línea de la posibilidad de diversificar la política exterior europea. Es decir, en esa idea de las cooperaciones reforzadas y de alguna manera permitir que no tengamos que ir los 27 a una iniciativa, ¿no? Pues ocurre el grupo de Visegrado en el este, ocurren las relaciones con Ucrania, etcétera, de Polonia, etcétera, y en el sur podríamos experimentar este reforzamiento del 5 más 5 más 1 más 1. Se podría llamar Grupo MEDOC o se podría hacer algún invento. Porque, insisto, la razón fundamental es que tenemos comprobado que cuando los países del Magreb se reúnen, a pesar del potencial y de la complementariedad que puede existir entre ellos, surgen los problemas y sobre todo la rivalidad Argelia-Marruecos y sobre todo el conflicto de Sáhara hace imposible avanzar y curiosamente cuando nos reunimos los europeos y los magrebíes, pues entonces hay un ambiente estupendo, se olvidan aquellos problemas y podemos hacer y de hecho la integración, o mejor dicho, las actividades concretas avanzan en muchos dosieres y en muchos campos, como está demostrando la historia del 5 más 5 en los últimos años. Por tanto, me gustaría terminar con esta nota positiva, Karim, aunque evidentemente no se refiere a todo el mundo árabe y evidentemente es, digamos, como una solución de consuelo, ¿no?, frente a esas observaciones que hacía yo al principio del mal momento del entendimiento entre los países árabes y en esa región. Y también, no sé cómo calificarlo, es difícil hacerlo de una manera ecuánime y equilibrada, ¿no?, porque la Unión Europea pues, tiene una influencia muy positiva, pero por otro lado, creo que también esa crítica a la Unión Europea de que no hace lo suficiente en el Mediterráneo, pues también la tenemos que tener presente. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo creo que si alguna vez los gobiernos europeos y la propia Unión Europea quisieran una idea para desbloquear la situación en el Mediterráneo, al menos en parte del Mediterráneo, yo creo que estaría bien explorar esta noción de una unión birregional en la mitad del mar, que ya es un espacio grande y ya son muchos participantes, pero yo creo que eso sería una buena idea y bueno, ya solo queda que el próximo Mr. o Mrs. Pesk, ¿no?, el próximo, pues que la compre, ¿no? Yo, en el momento que nombren al nuevo y no sé quién va a ser, ¿no?, pero en el momento que nombren al nuevo alto representante de la acción exterior de la Unión Europea, pues le enviaré esta idea inmediatamente empaquetada para ver si la puede aprovechar. Muchas gracias.